Imagina a un hombre de rodillas, con las manos levantadas en oración, frente a una ventana que da a Jerusalén. Afuera, el sol se pone lentamente, tiñendo el cielo de naranja y dorado, pero Daniel permanece inmóvil, ajeno a la belleza del momento, completamente enfocado en su conversación con Dios. Sabe que está siendo observado. En algún lugar, en las sombras, ojos llenos de envidia y odio acechan, esperando el momento adecuado para derribarlo. Sin embargo, para Daniel nada de esto importa. Su fe es más grande que su miedo. Ahora, imagina el eco de pasos pesados en el pasillo de un inmenso palacio, donde un rey poderoso, Darío, firma un decreto sin saber que acaba de sellar el destino de uno de sus más leales siervos. Por influencia de hombres astutos y envidiosos, el rey ordena que nadie, bajo pena de muerte, ore a ningún dios o hombre, excepto a él, durante 30 días. Pero Daniel, un hombre de carácter inquebrantable, sabe que su lealtad pertenece a Dios y no a un decreto humano. ¿Puedes sentir la tensión en el aire? Imagínate en la piel de Daniel. Está ante una elección imposible: obedecer el decreto y negar su fe, o permanecer fiel a su Dios y enfrentar una muerte cruel. No había negociación, no había espacio para dudas. Daniel no titubeó. Subió a su habitación, como hacía 3 veces al día, y se arrodilló para orar. La serenidad en su rostro contrastaba con la tormenta de conspiraciones que sucedía afuera. Mientras Daniel oraba, la escena cambia a otro lugar del palacio. Un grupo de hombres, con sonrisas traidoras, tramaba su caída. Sabían que la única manera de perjudicar a Daniel era atacar su fe. No había fallos en su trabajo, no había manchas en su carácter, pero su devoción a Dios era la única brecha que podían explorar. La envidia los consumía y estaban dispuestos a todo para sacarlo del camino. Volvamos al rey Darío. Confiaba en Daniel, respetaba su sabiduría y lealtad. Sin embargo, en el calor del momento, fue manipulado por los conspiradores. Utilizaron la vanidad y el poder del rey en su contra, sugiriendo un decreto que parecía inofensivo, pero que en realidad era una trampa. Cuando Darío firmó el documento, selló, sin darse cuenta, el destino de Daniel. Ahora, piensa en el significado de la valentía. Daniel sabía que sus acciones serían vistas, sabía que sería denunciado, pero no oraba por desafío, ni por orgullo. Oraba porque era quien era. Su conexión con Dios era más importante que su propia vida. Cada palabra que murmuraba en esa oración era un acto de resistencia, un grito de libertad en un mundo que intentaba silenciarlo. Si te estás inspirando con la valentía y la fe inquebrantable de Daniel, no olvides dar me gusta a este video y suscribirte al canal. Aquí exploramos historias poderosas como esta, que nos enseñan a vivir con propósito, valentía y fe. Al suscribirte, recibirás más contenido que transformará tu vida y te acercará aún más a los principios que nos guían en momentos de adversidad. Entonces, si aún no te has suscrito, hazlo ahora y comparte este video con quienes sabes que necesitan escuchar estas lecciones. Sigamos juntos en nuestra jornada de aprendizaje y fe. La noticia de que Daniel desobedeció al decreto pronto llegó a oídos del rey. El corazón de Darío se hundió. Intentó, de todas las formas, encontrar una salida, una brecha en la ley que pudiera salvar a su amigo, pero las reglas de los medos y persas eran inmutables. Daniel debía ser arrojado a la cueva de los leones. El rey, atormentado, se sintió impotente ante la situación. En el momento en que Daniel fue llevado a la cueva, el silencio era casi ensordecedor. Imagina el sonido de pasos arrastrados, el chirrido de la puerta de la cueva al abrirse y el rugido apagado de los leones al acecho. Todos los presentes creían que ese sería el final de Daniel. Todos,
excepto el propio Daniel. Caminaba con la cabeza erguida, el corazón firme, como si se dirigiera a encontrarse con un viejo amigo y no con la muerte. Mientras el rey Darío pasaba una noche en claro, atormentado por su decisión, Daniel descansaba entre los leones. ¿Cómo logró tal paz? La respuesta está en su fe. Sabía que no estaba solo. En la oscuridad de aquella cueva, su confianza en Dios era la luz que lo guiaba. Esta historia no es solo sobre Daniel y los leones, es sobre nosotros, sobre lo que hacemos cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles. Daniel nos muestra que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la elección de actuar de acuerdo con nuestra fe, incluso cuando todo está en juego. Daniel no era un hombre común. Había conquistado la confianza de reyes y el respeto de naciones extranjeras, incluso viviendo como un exiliado en tierra ajena. Sin embargo, su lealtad inquebrantable y su habilidad excepcional lo convirtieron en blanco de una conspiración implacable. Los gobernantes que compartían el poder con él en el reinado de Darío estaban llenos de envidia. Observaban cada movimiento de Daniel buscando un fallo, pero Daniel era irreprochable. Su vida era una línea recta de integridad, algo que esos hombres jamás podrían aceptar. Frustrados en sus intentos de encontrar errores en su conducta administrativa, los conspiradores cambiaron de estrategia. Se dieron cuenta de que solo podían atacar a Daniel en algo que él jamás comprometería. Su fe. Se reunieron en secreto, tramando un plan meticuloso para destruir al hombre que consideraban una amenaza. El objetivo era simple: usar la propia devoción de Daniel a Dios como un arma en su contra. Fue entonces cuando surgió la idea del decreto. Los gobernantes llevaron al rey Darío una propuesta que parecía inofensiva. Durante 30 días, nadie debería orar a ningún dios o hombre que no fuera el propio rey. La intención era inflar el ego de Darío, hacer que él se viera a sí mismo como un semidios, digno de adoración exclusiva. El rey, envuelto en la adulación, firmó el decreto sin imaginar las consecuencias que eso traería. Mientras tanto, Daniel no cambió su rutina. Sabía del decreto, sabía del peligro, pero no permitió que el miedo alterara su fe. Para él, la oración era tan natural como respirar. 3 veces al día se arrodillaba frente a su ventana abierta en dirección a Jerusalén y oraba al Dios de sus padres. No lo hacía para desafiar el decreto o para exhibirse. Lo hacía porque su conexión con Dios era la base de su existencia. Los conspiradores estaban preparados. Sabían exactamente dónde y cuándo Daniel oraría. Quizás puedas imaginar la escena: hombres escondidos en las sombras, observándolo, esperando el momento adecuado para actuar. Cuando lo vieron de rodillas, su expresión serena e inquebrantable, tuvieron la certeza de que habían ganado. Con sonrisas malignas, corrieron a llevar la noticia al rey. Al escuchar que Daniel había desobedecido el decreto, Darío se sintió abatido. Le gustaba Daniel, confiaba en él más que en cualquier otro. Durante todo el día, intentó encontrar una brecha en la ley que pudiera salvar a Daniel, pero nada funcionó. Las leyes de los medos y persas eran inmutables. Incluso el rey no podía deshacer su propia palabra. Estaba atrapado en su propia trampa y los conspiradores no mostraban señales de misericordia. El momento más difícil para Darío fue enfrentar a Daniel. Imagina el conflicto en el corazón del rey mientras daba la orden para que su fiel servidor fuera lanzado a la cueva de los leones. A pesar de saber que la culpa no era suya, Darío sentía el peso de cada palabra, cada decisión que lo había llevado hasta ese momento. Antes de que Daniel fuera llevado, el rey dijo algo que tal vez no esperabas: tu Dios, a quien sirves continuamente, te librará. Esa frase no era solo una esperanza, sino también un reflejo del respeto que Darío tenía por el Dios de Daniel. Los conspiradores, por otro lado, estaban triunfantes.
Finalmente habían logrado lo que querían. Daniel sería eliminado y ellos tendrían el camino libre para sus ambiciones egoístas. Sin embargo, subestimaron el poder de la fe que movía a Daniel y la mano de Dios que actuaba tras bambalinas. El decreto, que parecía ser un arma certera contra Daniel, terminó revelando algo mucho mayor. No era solo una trampa contra un hombre, era un enfrentamiento directo entre las fuerzas de la envidia y la fuerza de la fe. El escenario estaba preparado para un milagro, pero en ese momento pocos podían imaginar el desenlace extraordinario que estaba a punto de suceder. Mientras Daniel era llevado a la cueva, no protestaba, no argumentaba. Su calma era casi desconcertante. Sabía que no estaba solo, incluso caminando hacia un lugar donde todos esperaban que encontrara la muerte. Los leones lo aguardaban, pero Daniel tenía plena confianza en el Dios que siempre había estado a su lado. Y así, la conspiración alcanzó su clímax. Los enemigos de Daniel creían que habían ganado, pero, como ocurre a menudo en las historias más inspiradoras de la Biblia, lo que parecía el fin era, en realidad, el principio de algo mucho mayor. El cielo se oscurecía cuando Daniel fue conducido hasta la entrada de la cueva de los leones. Era un momento solemne, rodeado de silencio y tensión. El sonido de sus pasos resonaba entre las piedras y cada movimiento parecía cargado de significado. La multitud, reunida para presenciar el evento, observaba con miradas mezcladas de curiosidad y horror. Muchos pensaban que ese sería el fin de un hombre justo, pero pocos podían imaginar lo que realmente estaba por venir. Al llegar al borde de la cueva, Daniel se detuvo por un instante. Miró hacia el cielo como si buscara fuerzas en su conexión con Dios. El rey Darío estaba presente, visiblemente afligido. Sus ojos, normalmente llenos de autoridad, ahora reflejaban arrepentimiento e impotencia. Se acercó a Daniel y con la voz entrecortada dijo las palabras que quedarían grabadas para siempre. Tu Dios, a quien sirves continuamente, te librará. Era una mezcla de esperanza y culpa, pues sabía que su firma en el decreto había llevado a Daniel hasta allí. Los guardias abrieron la pesada reja que separaba a Daniel de los leones hambrientos. El sonido del metal resonó en el aire como un presagio de muerte. Abajo, en el fondo oscuro de la cueva, se podían ver ojos brillantes. Los leones, agitados, caminaban de un lado a otro como si percibieran el olor de su próxima presa. Muchos en la multitud apartaron la mirada, incapaces de presenciar lo que parecía ser una tragedia inevitable. Daniel, sin embargo, no mostró miedo. Descendió lentamente, cada paso firme, cada movimiento lleno de convicción. Su serenidad era casi incomprensible. No era la resignación de alguien que acepta el destino, sino la confianza inquebrantable de alguien que sabe que no está solo. En su corazón llevaba la certeza de que Dios estaba con él, incluso en medio de la oscuridad y el peligro. Tan pronto como Daniel entró en la cueva, los guardias cerraron la reja con fuerza. El sonido metálico reverberó, marcando el punto final de una sentencia que parecía irrevocable. El rey Darío observaba todo con el corazón pesado. Sabía que había sido engañado por los conspiradores, pero ahora era demasiado tarde para actuar. Sin poder soportar la escena, Darío regresó al palacio, prometiéndose a sí mismo que buscaría justicia. La noche cayó sobre el reino, trayendo silencio e incertidumbre. Mientras el palacio se sumía en sombras, el rey Darío estaba atormentado. Rechazó cualquier forma de consuelo, comida, música, incluso la compañía de sus consejeros. Pasó horas caminando de un lado a otro en sus aposentos, reviviendo cada detalle del día, tratando de imaginar qué estaba sucediendo con Daniel en ese momento. Sabía que, humanamente hablando, Daniel no tenía oportunidad de sobrevivir. Dentro de la cueva, sin embargo, la escena era sorprendentemente diferente. Mientras todos creían que Daniel sería devorado en instantes,
Algo extraordinario estaba sucediendo. Los leones, que antes estaban agitados, ahora estaban tranquilos. No rugían, no avanzaban. Por el contrario, se acostaron alrededor de Daniel, como si fueran animales domesticados. La presencia divina era evidente. Dios había enviado un ángel para cerrar la boca de los leones, protegiendo a Daniel de cualquier mal. Daniel, con los ojos cerrados y una expresión serena, sintió la presencia de Dios allí con él. Su oración era de gratitud, no de desesperación. Sabía que su vida estaba en manos del Creador y que nada, ni siquiera los leones más feroces, podría cambiar eso. La cueva, que debería haber sido un lugar de muerte, se convirtió en un espacio de paz y comunión con Dios. Mientras tanto, los conspiradores, confiados en que su plan había tenido éxito, celebraban en secreto. Creían que habían eliminado a Daniel y consolidado su posición de poder. No imaginaban que el milagro que estaba ocurriendo en la cueva transformaría completamente el desenlace de la historia. Al amanecer, el destino de Daniel aún parecía incierto para los que estaban afuera, pero dentro de la cueva, él descansaba en seguridad, envuelto en la protección divina. Lo que debería haber sido una noche de terror se convirtió en una demostración de que la fe en Dios puede superar cualquier circunstancia, incluso las más mortales. El amanecer llegó con una tensión que flotaba sobre el reino. Mientras los primeros rayos de sol iluminaban las murallas del palacio, el rey Darío ya estaba de pie. No había dormido en toda la noche, consumido por la culpa y la preocupación por el destino de Daniel. A medida que la luz comenzaba a disipar la oscuridad, Darío tomó su decisión. Necesitaba ir a la cueva personalmente, incluso si lo que encontrara confirmara sus peores temores. Vestido de manera sencilla, sin el adorno habitual de su realeza, Darío se apresuró hacia el lugar donde Daniel había sido lanzado. Sus pasos eran rápidos, casi desesperados, mientras el sonido de sus zapatos resonaba en los pasillos y pasajes de piedra. Los guardias y sirvientes observaban con miradas curiosas, pero nadie se atrevía a decir una palabra. Sabían que el rey llevaba una carga pesada. Cuando llegó a la cueva, Darío se detuvo por un instante. El silencio era casi palpable, interrumpido solo por el sonido de su respiración agitada. Se acercó a la entrada y los guardias abrieron la pesada reja que había sellado el destino de Daniel. El rey se inclinó, mirando hacia dentro de la cueva, con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y esperanza. Entonces, con la voz entrecortada, gritó: «Daniel, siervo del Dios vivo, ¿será que tu Dios, a quien sirves continuamente, ha podido librarte de los leones?» La pregunta resonó en el espacio vacío, y el silencio que siguió parecía interminable. Cada segundo era una eternidad, mientras todos esperaban una respuesta que parecía improbable. De repente, una voz tranquila y llena de convicción vino de las profundidades. «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones. No me hicieron daño porque fui considerado inocente ante él. También contra ti, oh Rey, no cometí ningún crimen». Las palabras de Daniel sonaron como un milagro. Lo imposible había sucedido. Darío quedó inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Su expresión de incredulidad rápidamente dio paso a un profundo alivio y una alegría genuina. Ordenó inmediatamente que sacaran a Daniel de la cueva. Los guardias, sorprendidos, se apresuraron a descender para rescatar al hombre que todos esperaban que estuviera muerto. Al ser llevado de regreso a la superficie, Daniel estaba ileso, sin un rasguño en su cuerpo. La multitud que se había reunido alrededor de la cueva comenzó a murmurar. La gente miraba a Daniel con admiración y asombro. Era imposible negar que algo extraordinario había sucedido. Los leones, que continuaban dentro de la cueva, estaban extrañamente calmados, como si supieran que habían sido parte de un plan mayor,
orquestado por manos divinas, Darío se acercó a Daniel y sin ninguna formalidad tomó sus manos. Miró a los ojos del hombre que había sobrevivido a lo imposible y por primera vez parecía comprender la profundidad de la fe que sostenía a Daniel. El rey, que horas antes estaba consumido por la angustia, ahora estaba lleno de gratitud y reverencia. Sabía que había sido testigo de un milagro y que el Dios de Daniel era real. Mientras Daniel permanecía tranquilo, casi sereno, los conspiradores comenzaron a darse cuenta de que sus planes habían fracasado. Estaban entre la multitud, tratando de no llamar la atención, pero la ansiedad era visible en sus rostros. Sabían que el rey no dejaría que esta traición pasara sin castigo. La victoria que habían celebrado la noche anterior se transformó en un presagio de su propia ruina. Darío, ahora lleno de determinación, se volvió hacia los guardias y dio una orden que nadie esperaba. «Traigan a los hombres que acusaron a Daniel». Su voz era firme, cargada de autoridad. No solo quería justicia, quería que todos supieran que la integridad y la fe de Daniel no serían en vano. El rey había aprendido una lección profunda sobre la verdadera lealtad y la fuerza de un corazón devoto a Dios. Mientras los conspiradores eran llevados bajo custodia, el pueblo comenzó a reunirse en torno a Daniel. Había murmullos de alabanza y admiración. La historia de su supervivencia no sería solo un recuerdo pasajero, sino un testimonio eterno de la fuerza de la fe y la protección divina. Darío sabía que tenía que hacer algo más. Necesitaba garantizar que el Dios de Daniel fuera reconocido no solo por su corte, sino por todo el reino. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué es lo que más te ha impactado de la historia de Daniel hasta aquí? Deja tu comentario abajo, comparte tus reflexiones y cuéntanos cómo la fe de Daniel puede inspirar tu camino. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún video como este. Al suscribirte, aseguras que seguirás recibiendo enseñanzas valiosas que transformarán tu forma de ver el mundo. Entonces, dale me gusta al video, deja tu comentario y activa la campanita para estar al tanto de todo. Sigamos juntos en este camino de aprendizaje y fe. La condena de los conspiradores fue tan rápida como la revelación de su traición. El rey Darío, ahora consciente de que había sido manipulado, no dudó en aplicar la justicia. Ordenó que los hombres que habían tramado contra Daniel fueran llevados inmediatamente a la misma cueva de los leones, acompañados de sus familias. La sentencia era severa, pero Darío sabía que su acción debía ser un ejemplo para el reino. La traición y la manipulación nunca serían toleradas. Los conspiradores, que la noche anterior habían celebrado el supuesto final de Daniel, ahora eran escoltados por guardias bajo las miradas atentas de la multitud. El miedo era evidente en sus rostros. El orgullo y la confianza que mostraban antes habían desaparecido, sustituidos por desesperación y arrepentimiento. Imploraban por clemencia, pero sus palabras parecían resonar en el vacío. El rey, firme en su decisión, no mostraba ningún signo de retroceso. Cuando llegaron a la entrada de la cueva, los conspiradores finalmente entendieron el peso de sus actos. La cueva, que parecía solo un instrumento de poder la noche anterior, ahora representaba el juicio final. Los rugidos apagados de los leones, que habían perdonado a Daniel, servían como un recordatorio sombrío de que la justicia sería implacable. Los guardias abrieron la pesada reja y los conspiradores fueron conducidos al interior. El pánico se apoderó de ellos. Algunos lloraban, otros gritaban, pero nada podía cambiar su destino. Antes de que llegaran al fondo de la cueva, los leones, que habían permanecido tranquilos toda la noche, avanzaron con ferocidad. El contraste era notable. Los animales que habían sido mansos con Daniel ahora actuaban como instrumentos de la justicia divina. La multitud que presenciaba el espectáculo permaneció en silencio. El sonido de la justicia siendo aplicada resonaba por la zona, dejando una lección clara para todos los que eran testigos. El Dios de Daniel
era un Dios de poder y justicia. La misma protección divina que había salvado al hombre fiel ahora era un símbolo de juicio para aquellos que conspiraban contra la verdad. Darío observaba todo con una expresión seria. No había alegría en su rostro, solo la certeza de que se había hecho justicia. Sabía que como rey, su responsabilidad era garantizar que el reino fuera gobernado con sabiduría e integridad. La traición de los conspiradores no era solo contra Daniel, sino contra la propia autoridad de Darío y contra el orden del reino. Mientras los rugidos de los leones cesaban y el silencio volvía a dominar, Darío dio la espalda a la cueva. Sentía que algo mayor estaba sucediendo, algo que trascendía su autoridad como rey. La experiencia de la noche anterior había transformado su perspectiva. No era solo un milagro, era un recordatorio de que había un Dios por encima de todos, un Dios que intervenía en favor de aquellos que le eran fieles. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, murmurando sobre lo que habían presenciado. Las palabras de Daniel aún resonaban en la mente de muchos. Mi Dios envió a su ángel. Era imposible negar que algo extraordinario había ocurrido. El evento no sería recordado solo como un acto de justicia, sino como una revelación del poder divino que trasciende las limitaciones humanas. Darío regresó al palacio con una determinación renovada. Sabía que debía actuar para honrar al Dios de Daniel. La justicia se había aplicado, pero aún había un paso importante que dar: garantizar que todo el reino reconociera la grandeza del Dios vivo. Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando el palacio y el corazón del rey, comenzó a formular el decreto que cambiaría para siempre la relación del pueblo con el Dios de Daniel. Los conspiradores, que creían haber ganado al manipular al rey, habían descubierto de la manera más cruel que la verdad siempre prevalece. Daniel, por su parte, permanecía como un ejemplo de integridad y fe. No celebraba la caída de sus enemigos, sino que agradecía a Dios por su intervención y justicia. Para Daniel, lo que importaba era continuar sirviendo fielmente a su Dios, independientemente de las circunstancias. La cueva de los leones, que había sido diseñada como un instrumento de muerte, se convertía ahora en un símbolo de redención y justicia. El episodio no solo se trataba de la liberación de Daniel, sino de la revelación de que el Dios a quien él servía estaba siempre presente, siempre atento y siempre justo. Al día siguiente de la punición de los conspiradores, Darío no perdió tiempo. El milagro que había presenciado y la justicia que había seguido habían cambiado profundamente el corazón del rey. Sabía que algo debía hacerse para que todo el reino reconociera la grandeza del Dios de Daniel. Así, convocó a sus escribas más experimentados y ordenó la redacción de un decreto que sería leído y divulgado por todas las provincias. Los escribas se apresuraron a registrar las palabras exactas de Darío. Él no permitió que nadie influyera o alterara el texto. El decreto sería una declaración oficial de la soberanía del Dios de Daniel, escrita de puño del rey. Las primeras palabras del texto dejaban ya claro el impacto de la noche anterior. Al Dios de Daniel, que es el Dios vivo y que reina para siempre, sea dada toda honra y gloria. Darío instruyó que el decreto fuese claro e imponente. Deseaba que todas las personas, independientemente de su posición social o creencia, supieran que el Dios de Daniel no era un Dios común. Él era el Dios verdadero, aquel que salva, protege y ejecuta justicia. Este Dios, declaró Darío, hizo lo que ningún hombre o divinidad pagana jamás podría hacer: cerró la boca de los leones y libró a su siervo fiel. Mientras se preparaba el decreto, Darío recordó la oración de Daniel en la cueva de los leones. Incluso ante la muerte, Daniel había demostrado una confianza absoluta en su Dios. Esta fe impresionó al rey de tal manera que ahora deseaba que todo el reino conociera y reverenciara al Dios que tiene poder sobre la vida, la muerte
y hasta sobre los animales salvajes. Cuando el decreto fue finalizado, Darío ordenó que se copiara y distribuyera en varios idiomas, para que ninguna región del vasto imperio persa quedara sin conocimiento del mensaje. Mensajeros fueron despachados inmediatamente, llevando los rollos por tierra y mar, para que la palabra del rey se cumpliese. La celeridad con que esto se hizo demostraba la urgencia y el compromiso de Darío en corregir los errores que se habían cometido. El texto del decreto no solo exaltaba al Dios de Daniel, sino que también ordenaba que todos en el reino mostraran respeto hacia él. A partir de este día, decía el documento, ningún hombre o mujer de este reino debe blasfemar contra el Dios de Daniel, bajo pena de severa punición. Él es un Dios de señales y maravillas, un Dios que reina sobre el cielo y la tierra. A medida que el decreto era leído públicamente en cada ciudad, pueblo y aldea, la reacción de las personas variaba. Algunos quedaban maravillados al oír el relato del milagro en la cueva de los leones, mientras que otros se asustaban con la severidad de la orden. Sin embargo, todos comprendían que algo extraordinario había sucedido. El poder del Dios de Daniel no era algo que pudiera ser ignorado. El impacto del decreto fue profundo e inmediato. Muchos comenzaron a buscar más información sobre el Dios de Daniel, preguntando sobre su naturaleza y sus leyes. Los judíos exiliados en el imperio se convirtieron en testigos vivos de la grandeza de su Dios, explicando sus obras y compartiendo sus promesas. La historia de Daniel en la cueva de los leones se convirtió en un símbolo de fe y esperanza, propagándose como fuego por todo el reino. Darío, por su parte, se sintió en paz tras la proclamación. Sabía que como rey, su responsabilidad iba más allá de gobernar al pueblo con justicia. También necesitaba reconocer y honrar el poder divino. En particular, agradeció a Daniel por su fidelidad, reconociendo que el ejemplo de integridad y coraje del profeta había enseñado lecciones valiosas a todos, incluido el propio rey. Así, el decreto no solo reforzó la justicia en el reino, sino que también dejó un legado duradero. Fue un hito en la relación entre el pueblo y el Dios verdadero, uniendo a diferentes naciones bajo un mensaje común. Hay un Dios que es soberano, justo y digno de alabanza. Para Daniel, sin embargo, todo esto no era motivo de vanagloria personal, sino solo una oportunidad para exaltar el nombre del Señor que lo había protegido y librado. Mientras el imperio persa continuaba ajustándose al decreto real y al reconocimiento público del Dios de Daniel, el propio Daniel se mantuvo en silencio, como siempre lo había hecho. Sabía que su misión era servir a Dios, independientemente de los honores y las glorias que lo rodeaban. Incluso después de que el rey Darío promulgara el decreto que alababa a su Dios, Daniel permaneció fiel a su vocación, ser un siervo de Dios, sin dejarse deslumbrar por los eventos extraordinarios que habían sucedido. Sin embargo, la vida de Daniel no era simple. Sabía que la experiencia en la cueva de los leones, aunque era una evidencia clara del poder de Dios, no significaba que los desafíos de su vida hubieran terminado. La persecución y la hostilidad en su contra podrían regresar en cualquier momento. La presión sobre los judíos exiliados continuaría, y Daniel sabía que su fe sería nuevamente puesta a prueba, pero nunca dudó de su misión divina. Con el nuevo decreto de Darío, muchos se volvieron hacia el Dios de Daniel en busca de dirección. Algunos sentían una atracción genuina por la fe que él profesaba, mientras que otros estaban más interesados en las riquezas y el poder que podían derivar de alinearse con el nuevo líder espiritual del reino. Daniel, sin embargo, sabía que la verdadera fe no era algo que se pudiera comprar o conquistar con poder mundano. Era un vínculo con el Creador, algo que no podía ser forzado ni manipulado.
A pesar de los cambios en el imperio y del creciente reconocimiento del Dios de Daniel, nunca perdió su enfoque. Continuó orando regularmente, como siempre lo había hecho, con la ventana abierta hacia Jerusalén, incluso ahora, con el favor de Darío. Daniel no buscaba posiciones de mayor poder o influencia, sino que se dedicaba a servir de manera humilde y constante. Su vida de oración y devoción no había sido alterada por el decreto real. Seguía más interesado en agradar a Dios que a los hombres. La presencia de Daniel en las cortes persas seguía siendo una mezcla de respeto y admiración. Darío, ahora profundamente impresionado por la fe de Daniel, a menudo buscaba su orientación, especialmente en cuestiones importantes de gobierno. Sin embargo, Daniel nunca olvidó su verdadera misión, que no era acumular riquezas o influir en decisiones políticas, sino ser un ejemplo de integridad y dedicación a Dios. Había sobrevivido a la cueva de los leones no para ganar notoriedad, sino para demostrar que la fidelidad a Dios siempre prevalece, incluso en las circunstancias más extremas. Los sabios y administradores del reino que antes tramaron en contra de Daniel comenzaron a observar con más cuidado el comportamiento del profeta. Sabían que su posición en el reino era ahora inquebrantable, y el respeto que había conquistado no era solo por su sabiduría o habilidad administrativa, sino por la forma en que vivía su fe. Para Daniel, su vida no era una serie de logros personales, sino una búsqueda continua por ser un siervo fiel al Dios que lo había liberado. En sus oraciones diarias, Daniel reflexionaba sobre las Escrituras y recordaba las promesas de Dios a Israel. Sabía que el exilio era parte del plan divino, pero también creía firmemente que Dios había reservado un futuro glorioso para su pueblo. Las visiones que Daniel tuvo en momentos de oración le recordaban que el reino de Dios no estaría limitado a un imperio terrenal, como el de Darío, sino que sería eterno, gobernado por la justicia y la verdad. Para él, el verdadero reino estaba más allá del alcance de los hombres, y su misión era preparar a los demás para ese reino celestial. La influencia de Daniel sobre el rey Darío también reflejaba uno de los mayores legados de su vida: la capacidad de cambiar corazones a través de su propia fidelidad. Darío, antes un monarca centrado solo en el poder político, ahora veía la mano de Dios actuando en su vida y en el reino. Reconocía que la paz y la prosperidad que experimentaba como gobernante provenían directamente de la bendición del Dios de Daniel. Pero para Daniel, todo eso era secundario. Sabía que el poder político era pasajero, pero la fidelidad a Dios era eterna. Nunca olvidó su posición ante el Creador, un hombre que, como todos los demás, era un siervo llamado a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Su vida no estaba definida por hechos extraordinarios, sino por la consistencia con la que servía a Dios en todo momento. Incluso en medio de todo este reconocimiento, Daniel no se permitía ser deslumbrado por la fama. Su verdadera gloria estaba en su obediencia silenciosa a Dios, en sus oraciones fervorosas y en el ejemplo de integridad que ofrecía al mundo. Lo que más le importaba no era ser visto, sino agradar a Dios. Y es ese compromiso inquebrantable el que dejó una profunda huella en la historia, no solo en el imperio persa, sino en el corazón de todos los que escucharon su historia y se inspiraron en su fe. A lo largo de los años, Daniel continuó siendo un faro de luz y verdad, tanto en el palacio como en su vida personal. Su historia sería recordada como un poderoso testimonio de que la fidelidad a Dios puede transformar incluso las circunstancias más adversas, como una noche solitaria en la cueva de los leones, en una oportunidad para glorificar el nombre del Señor. A medida que el tiempo avanzaba, Daniel continuaba viviendo su vida con la misma humildad y dedicación a Dios que lo caracterizaban desde el principio de su viaje en Babilonia.
Su figura se convirtió en una inspiración no solo para los judíos exiliados, sino para todo el imperio persa e incluso para otras naciones a su alrededor. Su legado no estaba solo en las decisiones políticas o en las victorias sobre los enemigos de Dios, sino en la forma en que vivió su fe de manera inquebrantable, incluso ante una cultura que a menudo lo desafiaba a comprometer sus principios. Cuando Darío finalmente descansó de sus gobernantes, el reinado pasó a su sucesor, Ciro el Grande. Pero para Daniel, los cambios dinásticos no importaban tanto como el propósito mayor que sentía en su vida. La transición del poder, aunque significativa para el imperio, no afectó la misión personal de Daniel: vivir para Dios y ser un testigo de su grandeza y poder. Daniel, ahora un hombre anciano, aún se mantenía firme en sus convicciones, su fe en Dios más fuerte que nunca. El legado de Daniel no quedó solo en las páginas de las Escrituras, sino también en los corazones de aquellos que lo habían conocido y atestiguado su vida. A pesar de la llegada de nuevos gobernantes, la historia del hombre que sobrevivió al foso de los leones seguía siendo contada con reverencia. El propio Ciro, que heredó el reino, reconocía la sabiduría y la integridad de Daniel y siempre buscaba su consejo. Ciro sabía que Daniel era más que un mero consejero. Era un hombre cuya relación con Dios moldeaba todo lo que hacía, lo que le confería una sabiduría única, no fundamentada en la grandeza humana, sino en la humildad y el temor a Dios. Los actos de Daniel siempre estaban acompañados de una dedicación profunda al Señor, lo que le otorgó el respeto y el honor, incluso en tiempos en que otros podían buscar hacer valer sus propias voluntades. Nunca buscó exhibirse o hacer de su fe un espectáculo. Para Daniel, servir a Dios no era sobre reconocimiento público, sino sobre una vida que silenciosamente se destacaba por su constancia, su pureza y su devoción. El impacto de su historia se extendió por todo el imperio. La gente comenzó a darse cuenta de que Dios no estaba limitado a un solo pueblo o una sola tierra. La historia de Daniel, con su milagro en el foso de los leones, se convirtió en un símbolo de la intervención divina, una prueba de que, cuando alguien confía plenamente en Dios, Él es fiel para proteger y honrar. Los judíos en varias partes del imperio comenzaron a contar la historia de Daniel como un testimonio de cómo la fidelidad a Dios puede transformar vidas y naciones. Con el paso de los años, las generaciones posteriores continuaron mirando a Daniel como un modelo de fe inquebrantable y servicio al verdadero Dios. Sus oraciones, sus actitudes frente al imperio persa y, lo más importante, su compromiso con la justicia de Dios permanecieron como una marca eterna. Daniel no era solo un ejemplo de fe, sino un ejemplo de cómo vivir una vida con propósito, sin dejarse desviar por los poderes temporales o las tentaciones de la fama y la riqueza. Por más que el imperio de Darío y después el de Ciro pasaran, el testimonio de Daniel se volvía cada vez más fuerte. Su vida mostraba la diferencia entre el poder temporal de las naciones humanas y la soberanía eterna de Dios. No había vivido en busca de honor terrenal, sino para vivir de manera íntegra, fiel y verdadera, independientemente de las circunstancias a su alrededor. Y esa era la lección que permanecía. En un mundo lleno de tentaciones y desafíos, la fidelidad a Dios siempre prevalecería. La historia de Daniel no era solo sobre su supervivencia en el foso de los leones, sino sobre cómo su fe le dio fuerza para enfrentar cualquier desafío, grande o pequeño. Era sobre el coraje de seguir la verdad, incluso cuando eso significaba ir contra la corriente. Era sobre un hombre que, en un mundo de opresión, se mantuvo firme en su convicción de que su Dios era el único digno de honor y alabanza. En la memoria del pueblo judío, Daniel se convertía en una leyenda viva,
Sus hazañas fueron registradas no solo en las Escrituras, sino en los corazones de las futuras generaciones como un ejemplo de confianza, fidelidad y valentía ante la adversidad. Había sido un profeta de Dios en una tierra extranjera, pero, más importante, se había convertido en un ejemplo de que el verdadero reino de Dios trasciende fronteras y gobiernos humanos. Y así, mientras Daniel pasaba sus últimos días, continuaba siendo un testimonio vivo del poder de Dios. Su vida no solo inspiró a los judíos exiliados, sino también a los paganos que habían sido tocados por el Dios de Israel. Y, al morir, Daniel no dejó riquezas ni tierras. Dejó algo mucho más precioso, un legado de fe e integridad que atravesaría siglos y continuaría inspirando a aquellos que buscaban vivir con honestidad, valentía y devoción a Dios. El legado de Daniel permanece hasta hoy, siendo un recordatorio de que, por más difícil que sea el camino, la fidelidad a Dios nunca será en vano. El hombre que enfrentó el foso de los leones no solo venció, sino que conquistó un lugar eterno en la historia de la fe, dejando un ejemplo poderoso de cómo vivir para Dios, independientemente de los desafíos o las circunstancias. Si has sido tocado por el coraje y la fe de Daniel, ahora es el momento de actuar. Da like a este video para mostrar que este mensaje fue relevante para ti. Deja tu comentario aquí abajo y comparte con nosotros lo que aprendiste o cómo esta historia impactó tu vida. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido inspirador como este. Y comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan ser motivadas por esta lección de fe y perseverancia. Vamos juntos a difundir estas verdades poderosas y transformar más vidas. Hasta el próximo video.